Estamos exhaustos de reiterar una y otra vez el mismo mensaje, pero lo que presenciamos en el programa del viernes con José María Almoguera, junto a Carmen Borrego, Terelu Campos y la propia Carmen, fue un verdadero espectáculo que no puede calificarse de otra manera que no sea escandaloso. La experiencia fue como un viaje a través de un laberinto emocional, donde las tensiones familiares, a menudo relegadas al silencio, estallaron con tal ímpetu y brutalidad que parecía que el plató estaba destinado a convertirse en un campo de batalla emocional. La atmósfera en el estudio no era simplemente tensa, estaba coloreada por una gama de emociones que iban desde la rabia contenida hasta el dolor agudo, y cada gesto y murmullito rugía de descontento, como si cada palabra dicha fuera una piedra lanzada en un lago revuelto que apenas contenía la desesperanza. Al observar la dinámica del programa, uno solo podía sentir cómo, a medida que pasaban los minutos, el ambiente se saturaba aún más de electricidad emocional, convirtiéndose en un espacio donde la vulnerabilidad se exponía brutalmente al escrutinio de la audiencia. La incomodidad, esa sensación que se desliza por la espalda como un escalofrío gélido, se apoderaba de todos, y uno podía imaginar a los espectadores en sus casas sosteniendo sus ropas con nerviosismo, casi como si su propia serenidad estuviera en juego. Lógicamente, el ambiente se sentía cargado de una energía tumultuosa, donde cada mirada y cada palabra se convertían en un arma de doble filo, capaces de herir y de provocar un efecto dominó de reacciones imprevisibles. Uno podía imaginar cómo el espectador que conocía la historia detrás de los protagonistas se sentía como un intruso, asiendo su silla mientras la incomodidad palpaba el aire pesado, aderezado con una sensación de morbo que pronto invadió la sala, convirtiendo lo que debería ser un espacio de diálogo en un espectáculo que hacía estallar las emociones fuera de control. Las interacciones entre los colaboradores eran un reflejo de relaciones desgastadas y convicciones contradictorias, donde las miradas evasivas y los suspiros profundos sustituían las honestas oportunidades de comunicación, creando un ciclo de recriminaciones que resonaba con la profundidad de heridas aún abiertas. A medida que avanzaba el programa, el ambiente se tornaba cada vez más denso, un manto que oprimía el pecho y que te obligaba a respirar en forma entrecortada. Con cada minuto adicional, la sensación de calamidad aumentaba, como si se tratara de un reloj de cuenta atrás, en el que los segundos se deslizaban con la promesa de una explosión inevitable. Cada interacción, cada palabra pronunciada con un tono enrarecido, parecía el preludio de un conflicto mayor, de una confrontación que aguardaba su momento de estallar en este escenario que, aunque diseñado para el entretenimiento, se había convertido en un reflejo fugaz de la descomposición de las conexiones humanas. Este conflicto, que se presentaba inicialmente como un simple entretenimiento mediático, rápidamente se transformó en un inquietante recordatorio de cómo las relaciones humanas pueden cuestionarse y deteriorarse incluso ante la mirada implacable del espectador, evidenciando la fragilidad de la conexión humana cuando se expone al examen público. Esta tensión no solo se manifestaba a través de las reacciones físicas de los presentes, que iban desde la ira hasta la evidente resignación, sino también en la manera en que cada uno se comunicaba, haciendo que el lenguaje no verbal revelara estados de ánimo que incluso las palabras más elocuentes no podían encapsular. La incomodidad acumulada se transformó en un personaje más en escena, como si todos los involucrados compartieran un secreto doloroso que les negaba la posibilidad de experimentar cualquier tipo de satisfacción genuina. Los gestos que tradicionalmente aludirían a la reconciliación se convertían en una danza entre la teatralidad y la desesperación, donde cada palabra parecía un intento fallido de eliminar las emociones reprimidas que surcaban el ambiente, y la audiencia se sentía atrapada, como si fueran participantes involuntarios de una tragedia contemporánea que desnudaba la vulnerabilidad del ser humano. Lo que se desplegaba en la pantalla no era simplemente un programa de entretenimiento, era un estudio inquietante de vulnerabilidad y confrontación, un espectáculo que se sentía más como una lucha interna entre la desesperación y la necesidad de ser escuchado, provocando un profundo efecto de vergüenza ajena que era imposible de ignorar. Cada intervención, que debería haberse enmarcado en un espacio de respeto y entendimiento, se transformaba en un capítulo doloroso de un texto que parecía escrito por manos temblorosas, incapaces de articular lo que realmente significaba ser una familia en crisis. Las interacciones eran un reflejo de un tiempo anterior, lleno de promesas y expectativas, que ahora apenas se asomaban tras las sombras de un conflicto que tenía poco margen para la negociación. A medida que el espectáculo continuaba su curso, la presión aumentaba, convirtiendo el plató en un microcosmos de una saga familiar que, si bien podía ser ajena a muchos, resonaba en el corazón de quienes alguna vez habían vivido dramas de similar índole. Era un momento intenso, donde cada gesto parecía gritar lo que no se decía, realidades entrelazadas que, en cada silencio, creaban un eco que reverberaba dentro de la audiencia.
Esa sensación palpable de que los verdaderos problemas se ocultaban detrás de un velo superficial menospreciaba la posibilidad de verdadera catarsis, y el espectador iba dejando de ser un mero observador para convertirse en un cómplice de un sufrimiento que se sentía tan real y doloroso como cualquier herida física. Cada interrupción, cada pausa en la que todos parecían buscar la forma de entenderse, resultaba ser una hazaña casi imposible, un reto que desnudaba no solo la fractura entre los miembros de esa familia, sino también la momificación de una historia que muy pocos parecían estar dispuestos a resolver a pesar de la contundencia de su gravedad. La familia en cuestión ha estado durante meses inmersa en un intercambio interminable de insultos, lanzando dardos envenenados desde revistas de chismes y platós de televisión, un espectáculo que parece competir cada vez más con las tramas más enrevesadas de una novela romántica por la cantidad de escándalos que genera. Esta situación, desgraciadamente, revela un estado de confrontación donde los principios de respeto y dignidad se han evaporado como esporas llevadas por el viento, mostrando una familia desgastada por el conflicto y la falta de acuerdo. Esta espiral descendente no solo ha afectado las relaciones entre los miembros de la familia, sino que ha comenzado a repercutir en su imagen pública, transformándolos en personajes de un circo mediático donde cada error se amplifica y cada desacuerdo se convierte en un manjar para quienes buscan el último chisme. Al observar este drama, uno no puede evitar pensar en cómo las viejas lealtades familiares se han desvanecido en el aire pesado de las recriminaciones y las acusaciones, como sombras de lo que alguna vez fueron, llenos de intimidad y amor mutuo. Los ecos de aquellos días, donde se celebraban fiestas con risas y abrazos sinceros, parecen ahora un recuerdo borroso, sepultado por la cizaña que ha crecido en el lugar del afecto. El espectáculo continuado de sus trifulcas ha alimentado una narrativa pública que ha superado todas las expectativas de lo que podría considerarse un desacuerdo familiar, convirtiéndose en lo que se podría definir como una tragicomedia mediática, que invita a la retina del espectador a volverse cómplice de un dolor que, aunque ajeno, resuena profundamente. Las páginas de los tabloides se han llenado de escándalos que trascienden lo cotidiano, convirtiendo cada nuevo chisme en una pieza de un rompecabezas que no parece tener un final a la vista. A medida que las tensiones se incrementaban, la línea entre lo público y lo privado se perdió, y gran parte de la intimidad familiar, que debería ser un refugio sagrado, se transformó en un espectáculo mediático donde cada emoción se convierte en un producto de consumo. Esta metamorfosis plantea interrogantes fundamentales sobre el costo de la fama y cómo el deseo de estar en el candelero puede llevar a la ruina de los lazos más sagrados, patrones que reflejan la lucha humana universal entre la vulnerabilidad y la necesidad de reconocimiento. En un mundo donde la exposición es la moneda de cambio, uno se ve forzado a reflexionar sobre cómo el deseo de destacar en un panorama mediático cada vez más voraz puede trivializar las relaciones interpersonales a niveles realmente insospechados, arrastrando incluso los sentimientos más profundos y genuinos a la vorágine de un show de entretenimiento. La historia de sus desencuentros ha sido meticulosamente construida a partir de titulares polémicos, rumores malintencionados y escándalos mediáticos que han capturado la atención tanto del público como de los medios, ilustrando un mundo donde el drama familiar florece en el escaparate, a expensas de la decencia, la intimidad y el respeto. Sin embargo, es doloroso observar cómo esta cruzada por un espacio en los corazones de los espectadores ha terminado por transformarse en una búsqueda tan superficial que minimiza la esencia auténtica de la familia, llevándolos a una trama tan elaborada como vacía. Cada nuevo episodio de este interminable y aburrido teatro de la vida real parece ser un intento desesperado de mantener la relevancia, alimentando una narrativa que se asemeja más a una telenovela que a una auténtica consulta familiar, donde los sentimientos genuinos quedan relegados al olvido. En algún momento, este giro de los acontecimientos se presenta como un eco dramático que reacostumbra a la audiencia a una rutina donde lo auténtico es un lujo y donde los conflictos familiares se han convertido en contenido para el consumo diario. Esta evolución de la dinámica familiar no solo ha planteado interrogantes morales, sino que también ha expuesto la vulnerabilidad de una familia rota que, en su intento por hacerse notar en el tumultuoso mar de las redes sociales y la televisión, parece estar olvidando la esencia misma de las relaciones auténticas. El ciclo de exposición y escándalos sugiere una lucha constante por conseguir un reconocimiento en un escenario público, donde cada uno de los miembros de la familia parece estar dispuesto a sacrificar su dignidad personal, por extensión, el amor familiar en aras del espectáculo. Y así, mientras las palabras arremetían entre ellos, se percibía la fragancia del resentimiento, un aroma penetrante que invadía no solo el set del programa, sino también la psique de quienes miraban desde sus hogares, saturando cada rincón de la moralidad con el color sombrío de lo que había sido una unidad familiar feliz. En consecuencia, el esperado momento de la verdad llegó de manera abrupta, cuando todos los miembros se encontraron cara a cara en un escenario que acentuaba la teatralidad de la situación, como si estuvieran participando en una obra de Shakespeare, donde en lugar de solucionar lo que estaba roto,
parecían más interesados en deleitar a una audiencia intrigada. Y así, el telón se levanta para mostrar no solo un encuentro, sino una lucha palpable, una danza emocional que no se limitaba a palabras, sino que transmitía la historia de una familia que, a pesar de estar unida por la sangre, se encontraba encajada en un tejido de rencores y sufrimiento que la distancia. La emoción cruda fluyó a través de cada intervención, dejando sin descanso a quienes intentaban recordarse mutuamente el amor que supuestamente existía, y dejando al espectador en un estado de incertidumbre su desenlace, casi como si la verdad se disfrazara en enredados dioses antiguos que exigen sacrificios por su favor. Una de las colaboradoras del programa, atrapada en la espiral del descontento, no pudo controlar su indignación. Su postura y gestos manifestaban lo que muchos televidentes estaban sintiendo en ese instante de tensión máxima. Era como si su ira fuera un eco colectivo que retumbaba en el corazón de quienes se sentían identificados con su dolor y frustración, una rabia que parecía salir de las pantallas y apoderarse de cada rincón del hogar donde se veía el programa. La tensión era tan palpable que podría haberse cortado con un cuchillo. Cada palabra, cada silencio, contenía un peso emocional que parecía gritar por una verdad profunda y no expresada, como si todos los presentes estuvieran asfixiándose bajo la presión de conversaciones no dichas. Cada fracción de segundo estaba cargada de una energía que desenmascaraba lo que flotaba en el aire, revelando un conflicto invisible que resonaba más allá de lo evidente, donde había más que solo palabras, había historias rotas y un dolor compartido en un ciclo de heridas que nunca sanaban. La entrevista comenzó con la tentación de entender las causas detrás de los cambios radicales en José María Borrego, un personaje que parecía haberse transformado completamente en respuesta a las circunstancias externas y a las presiones de un entorno mediático que no perdona. Su testimonio, tan visceral y a la vez tan cuidadosamente elaborado, revelaba cómo había pasado de mantenerse en la sombra a convertirse en un personaje público, transformando cada aspecto de su vida en un espectáculo continuo que, lejos de aliviar su carga emocional, parecía alimentarla. Este cambio de actitud no solo fue repentino, sino que pareció ser el resultado de un proceso más profundo que derivaba de las expectativas familiares y del entorno mediático que lo rodeaba, donde cada acción era medida y donde sumar titulares significaba ganar relevancia a expensas de su bienestar emocional. Sin embargo, esta metamorfosis plantea interrogantes sobre cómo la búsqueda de reconocimiento puede convertir al individuo en una caricatura de sí mismo, mostrando una complejidad que va más allá de la simple notoriedad, reflejando la lucha interna por mantener un sentido de identidad en medio del caos. Sus palabras, llenas de una fragmentada sinceridad, parecían reflejar una lucha interna, un deseo de balancear la verdad con la percepción pública, haciendo que uno se cuestionara hasta qué punto había logrado realmente hacer las paces con sus demonios. La transformación de José María en el ojo público es, en este sentido, un fenómeno que invita a una reflexión más profunda acerca del impacto de la presión social en las decisiones personales, una invitación a examinar cómo estos factores externos pueden moldear las elecciones dentro de la propia esfera familiar. A medida que intentó justificar su comportamiento y su producción mediática, su discurso se asemejaba más a una narrativa cuidadosamente elaborada que a un intento genuino de autocrítica, dejando una sombra de duda sobre la autenticidad de sus palabras y sus intenciones. Los televidentes se encontraron atrapados entre la admiración y el escepticismo, cuestionando si había realmente un fondo emocional detrás de la fachada que él había construido, una fachada cuya opacidad parecía protegerlo de la mirada inquisitiva de aquellos que solo buscaban conocer la verdad de lo que acontecía entre los miembros de la familia. Su intento de defender sus decisiones a través de un discurso que mezclaba arrepentimiento y justificación era, en muchos sentidos, un reflejo de la dualidad presente en esta saga familiar, donde el deseo de pertenencia se entrelazaba con la ambición personal. La reflexión que inevitablemente surge es sobre la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de exposición, así como las dificultades que se presentan cuando la autenticidad queda atrapada entre el deseo de aprobación y las expectativas familiares, un espacio donde la vulnerabilidad de cada uno queda expuesta, pero a menudo sin la caricia de la verdadera conexión. En la atmósfera del programa, esta interacción emocional se sentía como un juego de espejos, donde todo lo dicho y hecho parecían ser reflejos distorsionados de lo que deberían ser realmente sus relaciones. Por lo tanto, en medio de su discurso, se podía percibir un constante tira y afloja entre la sinceridad y la manipulación, donde cada palabra funcionaba como un pegamento que intentaba unir lo que ha sido fracturado en mil pedazos. Al final del día, el espectador no puede evitar sentir que está sentado en una sala de cine, viendo una película llena de giros inesperados, pero que al mismo tiempo despierta un anhelo por la verdad y la conexión genuina, casi como si las respuestas a sus angustias personales dependieran de la sinceridad detrás del espectáculo. A medida que la narrativa que eligió construir giraba en torno a la idea de una búsqueda de redención que, aunque presentada como noble,
tenía un tinte de superficialidad que dejaba a quienes lo veían preguntándose si el verdadero cambio era posible o simplemente parte de una trama más amplia diseñada para capturar la atención del público. Este montaje emocional, lleno de dramatismo pero carente de sustancia, reafirmaba la percepción de un yo atrapado en la necesidad de impresionar, donde lo que tenía más valor era el espectáculo en sí que la verdad que podría realizarse en esa confrontación pública. Dejando en claro una pregunta que resonaba en los corazones de todos: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar por un momento de gloria? De todos modos, lo que realmente captó la atención de la audiencia fue la supuesta reconciliación entre Terelu y su sobrino después de meses de descalificaciones públicas, una escena que se sentía tan artificial y manipulada como las sonrisas forzadas de esta familia que se encuentra en crisis. Una representación que parecía diseñada exclusivamente para satisfacer el morbo de los espectadores. La naturaleza escenificada de este encuentro se desplegaba sin ningún tipo de pudor, como si ambos estuvieran siguiendo un guión preestablecido cuyo único propósito era captar la atención del público, sin que realmente parecieran comprometidos en sanar las heridas que tanto dolor habían causado, una idea que resonaba fuertemente en la mente del televidente crítico. Este momento, que en teoría representaba un acto familiar que debería haber irradiado cariño y un reconocimiento del dolor pasado, se presentaba más como un teatro de marionetas, donde cada uno de los personajes parecía actuar movido por las cuerdas de la comercialización que, a su vez, alimentaba su propia autoconservación ante un panorama mediático voraz. En este sentido, la interacción entre ellos evocaba la sensación de que las emociones se habían recluido a un contexto donde el espectáculo primaba sobre la conexión genuina, un escenario donde el dolor se convertía en una mercancía que todos podían observar pero ninguno realmente podría comprender. Las críticas, que pronto estallaron en las redes sociales, apuntaron exactamente a esta superficialidad como el núcleo de su decepción, reflejando no solo la desconexión emocional, sino también la manipulación de las emociones que presenciaban. Detrás de las cámaras, se asumía que los verdaderos sentimientos se debían ocultar, y lo que debía ser una escena de redención se fragmentaba en 1000 pedazos. A pesar de los intentos de mejorar la relación, la atmósfera era engañosa, y los televidentes se sentían cada vez más como voyeristas en una escena que carecía de la autenticidad necesaria para verdaderamente conmover. De este modo, lo que pudo haber sido una oportunidad genuina para el entendimiento mutuo se transformó en un momento superficial, donde cada palabra, aunque dicha en un tono amistoso, estaba trazada con una dificultad que denunciaba el pasado. La intención detrás de cada gesto se percibía como una tentativa más de complacer a una audiencia que no se contentaría con menos que un espectáculo verdadero y honesto, pero que en su lugar solo se presentó una representación vacía, un ejercicio de comunicación donde se veían las sombras de resentimiento arraigadas de largo tiempo. Y así, el encuentro, que al inicio parecía iluminar la posibilidad de una reconciliación sincera, terminó sumergido en la confusión, un recordatorio constante de que, aunque las palabras pueden ser pronunciadas, los sentimientos detrás de ellas a menudo permanecen escondidos en las profundidades de la historia familiar, atormentando a quienes intentan olvidarlas. En el último instante, el espectáculo que estaban montando se manifestaba como una lucha entre la necesidad de mantener ciertas apariencias y la inevitable confrontación de los conflictos que, deliberadamente, habían estado ocultos. La preocupación que se transmitía en esos momentos era que todo lo que estaba ocurriendo en aquel plató no era más que una mera representación, un teatro que intentaba dar la impresión de un acercamiento cuando, en esencia, estaba plagado de tensiones y resentimientos acumulados que siempre permanecieron en el aire. A medida que los remolinos de emociones giraban cada vez más rápido, el espectador se preguntaba cómo lograrán deshacer esos nudos para volver a ser lo que alguna vez fueron, o si la vida los había arrastrado a un camino interminable de conflictos donde no hay retorno. La tensión se palpaba en el ambiente, como un eco que recordaba que, detrás de las cámaras, existían gritos silenciosos pidiendo a gritos atención a los problemas no resueltos, dando la impresión de que ese escenario, aunque brillante y equipado, se transformaba en un espacio oscuro donde las heridas seguían abiertas. A medida que las luces del plató brillaban intensamente, la atención recaía en los rostros, en las palabras en el aire, y se hacía difícil deshacerse de la sensación de que toda esa situación era una construcción artificial, incluso para quienes la vivían. Así, mientras giraban en torno a su reconstrucción emocional, cada gesto se volvía un recordatorio cruel de cómo las apariencias pueden ser engañosas, un recordatorio sombrío de que, aunque la familia debería ser el refugio más seguro, a veces se convierte en un escenario donde las emociones son manipuladas hasta volverse irreconocibles, y se disipan en las brumas de un pasado que, a pesar de todos sus intentos de seguir adelante, sigue presente y susurrando al oído de cada miembro la realidad de lo que han perdido en su búsqueda desenfrenada de atención y espectáculo.